¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que luego estos programas los tenemos en el canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con un personaje que es referente en un área importante del quehacer humano. Estamos hablando del mundo jurídico, estamos hablando de una ex juez que por más de 30 años estuvo ejerciendo acá en la región centro-occidental y que le correspondió impartir justicia en casos muy sonados, algunos de ellos que conmovieron a la opinión pública nacional. Vamos a estar conversando con Raquel Regina Rimmer de Orellana, la doctora Raquel Rimmer de Orellana, como la conocemos nosotros, y estamos aquí en su casa donde vamos a desarrollar la conversación. Bienvenida, doctora, a 60 minutos con José Luis Yepes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está su familia? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Doctora, vamos a hablar empezando por esas raíces. ¿Cómo fueron esos inicios? O sea, ¿dónde nació? ¿En dónde? ¿Qué es lo que recuerda de esa infancia? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Bueno, imagínense usted, yo nací en Mérida, estado Mérida, de una madre ejemplar, Rosa Esther Rimmer, Rosa Esther Peña de Rimmer, y Diego o Gerson Rimmer Trastenberg. De esa familia éramos 14 hermanos, yo la octava, con muchas inquietudes, y papá tenía una forma de criarnos, como decía, el más grande protege al más pequeño. Tanto es así que desde el grupo escolar Vicente Dávila, donde estudié en mi primaria, me pide que me responsabilice de mis otros hermanos, los últimos, Jacobo, Rebeca, Mahari y Moisés. Todos ellos ahora ya profesionales, pero teníamos esa obligación de ayudarnos unos a otros. ¿A qué se dedicaba Diego Gerson Rimmer? Ese apellido Trastenberg, ¿de dónde viene? Bueno, mi papá venía de Besarabia, la antigua Besarabia, de la época de los rusos, que salió del ejército ruso, huyendo como muchos, y llegó acá a Venezuela con un grupo, Merenfeld, bueno. Y entonces llegó, a él se le conocía como su apellido, Rimmer Trastenberg, Gerson, pero le empezaron a decir Don Diego, porque les parecía más fácil. Y así Don Diego fue un comerciante dedicado primero a las construcciones y luego entonces pasó todas esas costumbres a los hijos, a mis hermanos, que entre ellos habían ingenieros, todavía existen ingenieros, y una hermana mayor, Isaura Rimmer Peña, que yo le digo, fue para nosotros la fuerza y el empuje cuando papá enferma. Entonces Isaura se encarga de ayudarnos a todos. En aquel entonces, de grata memoria, Isaura le decían la gobernadora, porque pasaban los gobernadores, pero mi hermana quedaba. Entonces así pasó entre la infancia y conozco a César Orellana. Eso lo vamos a hablar más adelante, doctora, porque me gustaría también saber si en esas reuniones familiares el señor Diego Gerson les comentó por qué Venezuela o cómo se dio esa circunstancia para que llegara a, digamos, un sitio tan lejano en ese tiempo como era Venezuela. Bueno, con el grupo que él venía, ellos llegaron primero a Cuba. En Cuba no los reciben el barco con todas las peripecias de esa época y llegan entonces a Venezuela. En Venezuela sí los reciben. Unos van para Coro y otros se quedan en Caracas, entre esas Merenfeld, mi papá, Brosden, el de la cola Astor, que él siempre me decía, en fin, y se quedan allí y empiezan a luchar, ¿verdad? De eso empieza papá y Jacobo Koishman y dicen, vámonos para Mérida. Y se van entonces para Mérida. Eran
traían bellezas de telas y todo lo que podía traer en aquella época un inmigrante, ¿verdad? Y así fue papá, y fue como conoce a mi mamá muy joven y comienza entonces a ser ese hogar con mi madre. Usted cuando me mencionó antes de comenzar la grabación a su mamá, nos decía que era la jefe de la familia. Mamá era la jefe de la familia porque su rostro bondadoso tenía también una férrea voluntad para exigir. Ella no nos pegaba, pero con solo mirarnos, ya nosotros, como muchas mamás de esa época, sabíamos qué hacer. Yo era muy apegada a mamá, y entre una de las cosas que recuerdo era que mi mamá, en mi casa parecía una universidad. En un cuarto estaba otro, los de bachillerato, y otro, entre 14, que nos íbamos estudiando en otras habitaciones. Entonces, desde las 5 de la mañana, mi casa estaba abierta, porque teníamos esa costumbre. Entonces, yo acompañaba a mi mamá a preparar el desayuno para mis hermanos, a pesar de que ella tenía personal que le ayudaba, ella le gustaba atender a sus hijos. Y así fui pareciéndome un poco en esa responsabilidad a mi señora madre, que por cierto todos me dicen que físicamente, ahora la vamos a ver, me parezco a ella. De hecho, le iba a preguntar eso. ¿Qué características considera usted que adquirió de su papá y qué características de su mamá? De mi papá, la paciencia y la templanza, la capacidad de observación, ¿verdad? El darse dando con prudencia, porque papá era demasiado abierto, y la característica de bailarín. El hobby de papá era la música, bailaba como cosaco, bailaba como ruso, bailaba, bueno. Y a mí, dentro de mis hobbies, todo el mundo sabe que a Raquel le encanta bailar y de cuando en vez cantar, pero bailo más que cantar. ¿Y me de la mamá? Y mamá, su serenidad para resolver situaciones difíciles. Y yo creo que cuando yo me veía, y me sigo viendo, porque somos abuelas ya, en circunstancias difíciles para comprender, me recuerdo de mi madre. ¿Y dónde estudia la primaria? Primero en el grupo escolar Vicente Dávila. Empezamos nosotros a ir a la escuela Rivas Dávila, pero ellas, por la misma situación de ser de la raza judía, eran un poco fuertes. Entonces, en cambio, en el grupo escolar Vicente Dávila era amplio, tenían maestras espectaculares, y se me caracterizó siempre de que, como éramos buenos estudiantes, nos mandaban a dar clase a los otros alumnos, ¿verdad? A las otras aulas. Entonces, de ahí mi tendencia a jugar con alumnos invisibles, ¿verdad? A llamarlos y todo eso para preparar las clases. Y me gustaba jugar también, que usted dice de mi infancia, con el corazón del plátano. Yo allí pienso que en el fondo a lo mejor hubiera sido un buen médico. Me jugaba con el corazón del plátano y hacía cosas y hacía travesuras de ese tipo. En el colegio, o sea, en la escuela, el grupo escolar Vicente Dávila, o en su casa, aparte de esta anécdota que me comenta, ¿qué otro tipo de juego le gustaba? ¿Usted era introvertida o era extrovertida? No, mi carácter ha sido siempre muy dada. De las hermanas, dicen que la más extrovertida soy yo, y tanto es así que tuve desde temprano una peña literaria. Y papá me decía, hija, ¿a quién me vas a traer hoy? Porque siempre llevaba un grupo distinto, y tanto es así que cuando estaba en la biblioteca, yo trabajé en la biblioteca Simón Bolívar de Mérida con Juan Andaño,
Y entonces también hacía entre la biblioteca Simón Bolívar y la universidad las carreritas. Y tengo una anécdota que me decían la Bip Bip, porque estaba de pronto en el trabajo y luego estaba en la universidad. ¿Y cómo era la Mérida de esos años? Espectacular. Desde el punto de vista del paisaje, de todo eso, pues yo le puedo afirmar que Mérida ha cambiado mucho. Yo trabajé también en el teleférico, trabajé con la compañía de la CONAOT en aquel entonces, y yo iba a llevar turistas. Entonces, ahora me doy cuenta, ¿verdad?, que sí se hace, pero no tiene ese entusiasmo y estructura y cuidado del escenario que era en aquella época. Pienso que se ha descuidado un poco. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Raquel Rimer de Orellana. Raquel Rimer de Orellana es una referencia obligada cuando se trata de hablar, de hablar del Poder Judicial del Estado Lara, puesto que ella formó parte de ese conjunto de personas que integraban este Poder Judicial. Orgullo de los larenses, por cuanto desde hace bastante tiempo los jueces, por qué no decir también los abogados litigantes y en libre ejercicio, contribuyeron entre todos a darle brillo al sistema de justicia del momento. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Raquel Rimer de Orellana. Doctora, nos hablamos en la parte anterior de su infancia, donde nació, sus padres. Hablemos ahora, una vez que usted egresa del Grupo Escolar Vicente Dávila de sexto grado, ¿dónde estudia la secundaria? En el Liceo Libertador, donde es emblema para todos los que vamos allí. Allí estuve estudiando y lamentablemente por las Tres Marías, a mí me hubiera gustado estudiar medicina, pero por las Tres Marías que sigo teniendo carencia, tuve que decidirme por derecho, pero ahora me doy cuenta que fue una gran decisión, porque el derecho abarca tanto. Pero se graduó bachiller en esa oportunidad de ciencias y humanidades, ¿no? No. Cambié muy a tiempo, ¿verdad? Cuando llegué a tercer año y me di cuenta de la debilidad en las Tres Marías, pues de una vez hice humanidades y entré por humanidades con muy buenos profesores. Y el doctor Rad, que era el doctor Omar Eladio Quintero, yo diría que eran mis mentores, porque me exigían mucho, y el doctor Obando me exigían mucho en los exámenes orales, porque eran orales y públicos, y yo me emocionaba mucho presentando mis exámenes. Entonces allí me di cuenta que había que seguir por esa vía. Usted ya nos dijo, se adelantó y nos dijo que, bueno, quizás las materias que no eran muy amigables eran las Tres Marías. ¿En qué cátedras usted sentía particular gusto y se le hacía muy fácil? Bueno, en la filosofía, en la historia, que el doctor Martínez Gago yo creo que es uno de los mejores profesores que he tenido en la vida, en la historia, en la filosofía, y me gustaba la sociología mucho. En ese entonces nosotros veíamos sociología. Y el doctor Febres Poveda, en aquel entonces, me dijo, usted no tiene por qué dudar, usted debe estudiar derecho. Entre y no pierda el tiempo. ¿En qué año se produce ya ese clic donde usted dice, sí, voy a estudiar para ser abogada? Bueno, yo entré, si mi memoria ahí puede estar, yo entré en el 60 y se me graduó en el 69. Yo entré justamente en los 5 años, el 63, ¿verdad? Ahí entré tranquilamente, hice toda mi carrera sin ningún inconveniente. Ahí entonces me caso con César Orellana.
¿Estás estudiando? En el último año. Pero papá siempre previsido decía, tú no te vas de la casa hasta que no termines la carrera, porque me casé por civil cuando él se gradúa de abogado, se graduó en febrero y yo me graduaba en noviembre. Entonces me casé en mayo, pero papá nos dijo, no señor, usted no sale de la casa hasta que no se gradúe. Y allí vivimos entonces en un apartamento anexo en mi casa en Mérida, en la avenida 215 Raya 30. Y bueno, hasta que nos vinimos para acá. ¿Cómo fue esa vida universitaria? Excelente. Yo pienso que yo no solamente estuve como dirigente estudiantil en el centro de estudiantes, sino Dios bendiga a cada uno de los profesores que se dedicaron a enseñarnos lo que eran las materias del derecho. ¿Qué recuerdan en derecho? Lo mismo que estábamos preguntando anteriormente, ¿cuáles eran esas cátedras que se le hacían más amigables y cuáles había que trabajarlas más? Bueno, yo nunca fui muy buena en economía, ¿verdad? En aquel entonces era Hacienda Pública, pero me exigía, porque estaba de profesor el doctor Mendoza Angulo, que estaba vinculado a la familia, y entonces por estar vinculado me exigía más, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que lo mío era todo lo demás, la filosofía, el civil, pero donde más me entró la emoción, que hasta ahora sigo, por el derecho penal, fue con el doctor, que lo comenzó ahorita, Quintero, que sus clases eran espectaculares. Explicaba aquel código de enjuiciamiento criminal con una fuerza y con una esencia que uno salía de clases sabiendo. En su época universitaria, ¿usted se visualizaba ejerciendo, o sea, el libre ejercicio como abogado, como fiscal, como juez? ¿Cómo se visualizaba usted? Yo me visualizaba ejerciendo, pero tengo una anécdota muy, yo diría, muy espiritual que terminó siendo cierta. Yo voy bajando las escaleras de la Universidad de los Andes y está el doctor Rad abajo. Y entonces él me dice, buenos días, mi juez. Yo le digo, ¿por qué? Y me dijo, no sé. Buenos días, mi juez. Escríbame un artículo para publicarlo en la revista. Y ahí se me ocurrió y escribí el artículo, el individuo como factor del progreso social. Me encantó, fue publicado, por ahí creo que tengo algo de eso. Fue publicado y así empezó mi peripecia de estar indagando en el derecho. Y bueno, aquí estamos y sigo enamorada de la carrera. Y enamorada de la carrera, pero también encontró el amor en la carrera. Ah, no. ¿Cómo fue que conoció entonces a César Orellana Escalona? Bueno, César Orellana Escalona tenía una habilidad, vamos a decir, junto con los compañeros, de sentarse en la universidad. Cerca del liceo, era un grupo bastante numeroso, y nos veían pasar. Entonces, cuando él me vio pasar, ¿verdad?, pensó que yo le gustaba, y fuimos a una fiesta, y él trabajaba en los tribunales, y estaba el grupo de los tribunales pensando en que iban a captar a César. Resulta que yo llego, y César se olvidó de esas compañeras, y así empezó él a preguntarme, ¿qué diría tu papá si yo te pretendiera? Entonces yo le dije, yo creo que él le va a decir que me pregunte a mí. Efectivamente. Y César, una persona muy responsable, muy respetuosa, fue a conocer a la familia. Y ahí entonces comenzó el amorío. Su papá ya le había dado el visto bueno. ¿Cómo fue eso? Porque también sé que en esa época habría que cumplir ciertas solemnidades, ¿no? La solemnidad era muy fuerte, chaperona todo el tiempo, a tal punto que, bueno, me parecía que en vez de César ir a buscar, llevaba
3 o 4 personas y como que había que tener el dinero para el cine, para invitar a las cuñadas. Pero él siempre fue muy claro, muy directo. Y bueno, habló con papá y papá lo estimó de sobremanera. Inclusive cuando tuvo ciertas circunstancias que no vienen al caso, mi papá le dio el apoyo y bueno, y me casé. Así es. Y siendo César, pues de acá de Lara, pareció como que lógico luego venirse para acá. ¿O cómo fue ese proceso? Bueno, él, a pesar de que tuvimos oportunidades de buenos trabajos, él tenía una frase JPB. Y el que la sabe qué significa. Embromado, aquí, pero en Barquisimeto. Exacto. Entonces, aquí estaba toda su familia, Luis Elena Orellana, a quien quiero y aprecio mucho, Aquiles, todos ellos, y eran grandes jugadores de dominó. Esa era otra de las buenas razones para que César viniera para acá. Incluyendo a su familia, Doris Parra de Orellana, y su tío, a quien aprecio muchísimo, el esposo de doña Doris, ¿verdad? Entonces, Fortunato. Y así, todos los Orellana, Ricardo y todo, empecé yo pues a hacer el ánimo entre los Orellana. Ahora bien, le dijo a su papá que usted no se salía de la casa sin su título universitario. ¿Cómo fue ese final de ese tránsito académico a nivel de pregrado, a nivel de la universidad? ¿Hubo fiesta, no hubo fiesta? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, por ahí hubo tanta fiesta que mis compañeros, ¿verdad? Yo cometí quizás una indiscreción y el doctor Rad se dio cuenta, porque yo entre la emoción puse la invitación en la pizarra. Y entonces imagínese usted cómo iba a ser todos los compañeros. Entonces el doctor Rad muy sutilmente llamó y me dijo, no, escoja la lista y llame a los muchachos. Y yo, como siempre éramos muy fiesteras, mi hermana Venecia, odontólogo, y yo, pues también tenemos un primo que tenía una orquesta. Y él me dijo, con Raquelita, porque así me dicen todos, con Raquelita para lo que sea. Entonces hicieron la fiesta, que por allí en unos álbumes aparece pues esa fiesta. Bien, vamos a hacer una pausa porque en la próxima parte me gustaría conocer cómo fue entonces ese traslado de su Mérida natal y donde usted transcurrió toda su infancia y adolescencia hacia Barquisimeto, y entiendo que después hubo un traslado a Barcelona, pero de eso hablaremos entonces en la próxima parte, hoy conversando con la doctora Raquel Rimer de Orellana. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Raquel Rimer de Orellana. Doctora, antes de abordar el tema del traslado de Mérida hacia acá, hacia Barquisimeto, hacia el estado Lara, por allí me dijeron que usted fue conocida como Manos de Oro y que fue kinesióloga. Háblenos sobre eso, cómo se dio, digamos, el estudiar la kinesiología y dedicarse a eso. Bueno, como dicen, confieso que he vivido, ¿verdad? Yo, en el momento del desarrollo, después de ser una persona muy delgada, aumenté 22 kilos. Me sentía muy frustrada porque yo estaba junto con mis hermanas en el ballet y no quería continuar en el ballet. En ese entonces conocí al doctor César Gane. César Gane era médico y me trataba a mí, pero además de médico, me dijo, usted quiere, ¿verdad?, rebajar rápido, usted quiere hacer este curso porque usted debe sanar primero su angustia a través de ayudar a los demás. Me aplicó un tratamiento, que por respeto pues no lo digo, y empecé con todas esas terapias y rebajé 22 kilos. Cuando yo digo, ni me caso, ni me gradúo gorda, ¿verdad? Y así, entonces fue exactamente, me vengo para Barquisimeto, la situación no estaba muy fácil porque imagínense, abogados recién graduados, mi esposo y yo decido, ¿verdad?, comenzar con la kinesiología. En ese entonces vivía en el edificio Paola, y allí comencé con un grupo de personas
que ahora unas se mantienen muy bien, otras han fallecido, pero en fin, y entonces daba los masajes. A ellas lo que les llamaba la atención era que yo no aplicaba, sino lo que ahora hablan de la crioterapia, todo eso lo hice yo, las piedras, todo eso, pero en ese entonces me veían como rara. Claro. Y trabajé y entonces tuve casos emblemáticos y así conocí al doctor Almao. El doctor Almao, cuando tengo mi primer hijo y todo esto, me dice, yo quiero ver hasta qué punto es verdad eso que usted hace. Y me empieza a mandar personas recién dadas a luz, y así empiezo yo, ¿verdad? Con ese grupo hasta, duré hasta hace 5 años atrás, que por razones que no vienen al caso, lo dejé. Y pasaron por mis manos más de 200 personas, unas muy fuertes para mí, otras muy dedicadas, y así fue como del edificio Paola yo me vengo a construir junto con mi esposo esta casa, donde ahora estamos. Okay. ¿Y cómo se da? Ya entiendo que después hubo un traslado a Barcelona. ¿Cómo fue eso? Bueno, siempre hay una persona que no pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que más conviene? Todos ya estábamos aquí bien establecidos y todo. Pero le dicen a César que hay un cargo de fiscal del Ministerio Público. Yo estaba recién dada a luz de mi primer hijo, 6 meses apenas, y tenía mis pacientes de kinesiología. Entonces César, por vergüenza, por respeto no lo menciono, entonces acepta. Llegamos a Barcelona, y cuando llegamos a Barcelona, muy bellas las personas que nos atendieron, empezó la crecida del río Neverí. Afortunadamente, yo me hice conocer, vamos a decir, de los más cercanos, y me avisaron rápidamente que me fuera porque estaba subiendo el río Neverí. Así me voy a un restaurante. Cuando estoy en el restaurante, mi esposo se siente mal, y por eso es que yo creo tanto en Dios. Yo no conocía a nadie. Mi esposo le da un dolor muy fuerte y dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces de pronto hay una persona que grita, ¡primo, primo! Era una prima de César Orellana que estaba en Barcelona y el Dios grande, su esposo médico. Allí le decimos, César le dice lo que está pasando, y ahí se me quebranta la voz porque Dios fue muy grande y ese momento fue muy difícil. Y entonces, no, pues para la clínica, hepatitis. Ahí es cuando yo empiezo y digo, bueno, ¿qué hago yo? César está recién llegado, ¿cómo hago? Tenía que entregarse los de cargos como fiscal, el escrito de cargos como fiscal, ¿y yo qué hago? Empecé a tratar de ayudar a César en el hospital, él lo hacía y todo, pero yo decidí que no estaba bien y pedí una entrevista con el fiscal general de la República, en ese entonces, el doctor Naranjo Osti, y me dice, no, usted no tiene que angustiarse por nada, le vamos a dar a su esposo un permiso remunerado por enfermedad. Usted se regresa a Barquisimeto porque él tiene su familia allá y usted está sola aquí. Ya con mi hijo, que justamente en ese momento que grita prima, prima, mi hijo se había quemado porque metió las manitos en la sopa caliente. Y entonces ahí dije yo, Dios es demasiado grande para todo este apoyo. Me vine, recuperé mis pacientes, ¿ya? Y recuperé toda esa situación, cuál no es mi sorpresa, porque esto es muy grande y sigue siendo Dios. Que de pronto, Suave Vidas de Serfati, que es la madrina de mi hijo, me dice, Raquel, estoy leyendo
Aquí, en unas publicaciones, tienes que ser tú, porque yo hasta busqué la cédula. Raquel Ringer de Orellana, te están nombrando de juez para el ENEAL. Y así empieza mi carrera como juez del municipio José María Blanco. Mi aprendizaje de grata memoria, estaba allí el señor Falcón por mucho tiempo, era procurador, se les decía, y entonces yo llegué y era la primer juez que llegó al ENEAL. Y así empieza mi carrera como juez. Usted se presenta a exámenes de oposición por allá en los años 78, 79. En el año 78, 79 pasó algo muy, muy extraño, porque yo tenía que ir a llevar el currículum para saber si a mí, después de 16 años de estar en el ENEAL y en DUACA, a quien conservo mucho cariño, pero ya era tiempo. Entonces, yo voy a presentar el currículum y la voy a nombrar porque ella es quien se da cuenta, la doctora Clarisa Zanoja. Me dice, Raquel, pero es que en tu expediente no hay sino una hoja. ¿Cómo? No, yo tengo un currículum bastante amplio. Y me dice, no, pero hay una sola hoja. Entonces ahí yo me dice, ya tráete todo, me dan una entrevista y ese día de la entrevista me encuentro con una de las que pretendían el cargo y la secretaria muy, muy efusiva con ella, pero el doctor me manda a pasar y revisa mi currículum, Carlos Olivares Bosque. Y así es como yo soy trasladada para acá a Barquisimeto con el nombre de que un batacazo se dio para dar. Y no, yo jamás he tomado lo que no me corresponde. De hecho, hubo una nota de prensa en esa época, ¿no? Que daba cuenta de eso. No, daba cuenta y había intrigas. Las personas creían que yo iba a llegar quitando la experiencia. Imagínense cómo se le ocurría a nadie que yo iba a llegar a destituir a las personas que más bien me iban a apoyar a mí. Entonces, fue una experiencia para mí, para estar alerta, que de ese bello pueblo y esa bella gente de DUACA, donde también habían casos muy fuertes, porque para mí se me conoció como una de las personas que llegué a que se acabaran las seducciones y las violaciones y todo eso en DUACA. Y entonces, fue fuerte. Pero aquí estamos. Y en paralelo fueron llegando los hijos. Háblenos de en qué orden, cómo se llaman ellos y a qué se dedicaron luego. Mi primera gran emoción se llama Ignacio Javier Orellana Rimer. Él nació justamente en el año 68, recién llegada aquí. Para él fue muy fuerte porque tenía 9 años cuando su padre falleció. El segundo hijo que llegó, Daniel Orellana, llegó 7 años después de Ignacio. Por eso él es como el hermano que los apoyó. Y en la sorpresa, ¿verdad? Para mí fue César Augusto, que Dios decidió que yo quedara embarazada, y es el brochecito de oro que yo le digo el hijo póstumo. ¿A qué se dedicaron ellos? ¿Qué estudiaron? Entonces, el mayor, médico. Dios me complació, excelente médico y con un grupo bello, que se graduó con él. Daniel, médico veterinario, hizo su especialización en porcino y gran ganados. Y César Augusto, bueno, tanto que le debo a la Fermintoro. César Augusto se graduó de administrador en la Fermintoro. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la doctora Raquel Rimer de Orellana. En la próxima parte seguiremos conociendo más sobre su vida. Es muy grato para mí poder expresar algunas palabras sobre una excelente amiga, la doctora Raquel Rimer de Orellana. Excelente profesional de Derecho y docente universitario. Hemos compartido más de 3 décadas
actividades de servicio a nivel de nuestro Club del Barquisimeto Central, brindando servicio a las comunidades. Ella ejerció durante varios años como miembro de la Junta Directiva del Club y en el año 2006-2007 fue presidenta, desempeñándose con gran eficiencia, capacidad y gran sentido de pertenencia institucional. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la doctora Raquel Rimer de Orellana. Doctora, hablemos de esa carrera que hizo en el mundo judicial, ya nombrada, ya designada como juez quinto penal acá en el estado Lara. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese cargo? Sé que hubo casos muy sonados, de hecho, por esas vueltas que a veces da la vida, nos conseguimos en algunos de esos casos, yo como periodista, usted como juez, y déjeme decirle, no es un cumplido, pues una de las jueces que se supo ganar un gran respeto, ¿no?, de la opinión pública regional y nacional, porque algunos casos que les correspondió, digamos, adelantar, tuvieron hasta connotación internacional. Bueno, el caso Machado quizás es el más nombrado por la situación internacional, tanto es así que vinieron a tratar de convencerme de que le diera la salida del país, pero yo lamentablemente para él yo cumplía, porque ahí perdía la jurisdicción, ¿verdad? Y en ese entonces estudié fuertemente y mandé a consulta la decisión de no salir del país y sirvió pues para que el doctor superior en aquel entonces pues también se la negara. Nunca quise ir contra la carrera de él porque él tenía la oportunidad para resarcirse, pero yo tenía que cumplir con mi deber porque el ser humano, en la forma en que lastimosamente murió, pues no merecía sino eso. Este fue el famoso caso de la muerte de Edita Vázquez, una joven costurera de acá de Barquisimeto. Y a usted le correspondió una tarea dura porque el abogado que estaba al frente de la defensa de Julio Machado, el doctor Melián, era muy reconocido en el mundo como penalista, pero además también se decía mucho de que actuaba para inhibir jueces, ¿no? También. Y del lado en este caso de Edita Vázquez, el juez Gastón Saldivia Dager, que también es un abogado muy mediático, o sea, que iba mucho a los medios y usted supo llevar como que con mucha seriedad, con mucha rectitud, un proceso que particularmente parecía difícil desde los inicios. Bueno, yo creo que un juez no debe medir o mirar la capacidad del abogado. El juez tiene que ver su decisión, su estudio y lo que le corresponde. Hay una que siempre le digo a mis alumnos y que ahora me preocupa mucho, que hay una materia muy especial que es el razonamiento jurídico, ¿verdad? Y el razonamiento de los hechos. En ese entonces yo lo ponía ya en práctica porque nosotros tuvimos cómo no reconocer a la doctora Celina Hernández, que hicimos cursos de todo eso para que brilláramos como jueces ya de instancia. Entonces, para mí, pues tenía una gran responsabilidad. Hubo otro caso muy sonado, de los muchos que usted manejó, en el que estaban involucrados funcionarios de la antigua PTJ, hoy CICPC, y que de alguna manera le exigieron a usted un trabajo de investigación por lo extenso también del expediente, ¿no? Y de las actas. Sí, había un propósito con uno de vamos a respetar los nombres y también mi memoria no me va para allá. Y de alguna manera se querían llevar, vamos a utilizar el argot, por delante, como sea, ¿verdad?, a ese grupo de PTJ. Yo siempre les decía a ellos que me haría yo sin ti, papel de aluminio Reynolds, decía yo en aquella época. Pues entonces ahora me tocaba a mí ser minuciosa con este grupo y nos dimos cuenta que era un juego político y que no había
nada de cierto en ese grupo que se pretendía involucrar. Doctora, ya era usted reconocida como juez. ¿Cómo se da su incorporación al mundo académico? Porque, bueno, llegó a ser hasta coordinadora de la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro. ¿Cómo fue su incursión en la academia? Bueno, aunque usted no lo crea, yo empecé a querer entrar en la UFT desde que era el Colegio Fermín Toro. Milagrosamente, o no sabemos por qué, pasa igual. No aparecía mi aspiración en el Colegio Fermín Toro. Después supe quiénes estaban detrás, no viene al caso. Pero yo siempre me pongo en el lugar que me corresponde. Cuando ya estamos, ¿verdad?, en la Fermín Toro, me presento yo con el currículum y el doctor administrativo Briceño me dice, no, doctora, véngase de una vez. Junto con él iba un abogado que me conocía bastante y que le dijo, aquí está la doctora. Entonces yo fui, presenté mi carpeta con mi currículum, con todo eso, y ahí empecé a dar sociología jurídica en ese sitio. Después de sociología jurídica me vengo para la nueva sede y ya entonces continúo dando, pero yo también fui profesora de posgrado en la Fermín Toro, que iba todas las tardes, y tuve experiencias muy interesantes porque había muchos funcionarios y todo eso, y yo les hacía ver que el posgrado era distinto a pregrado. Y yo les exigía, en verdad, porque así yo les exigía a ellos, pues ellos también me exigían a mí y yo me obligaba a estudiar para dar las clases. Usted también está entre las fundadoras del Centro de Estudios Jurídicos. Sí, el Centro de Estudios Jurídicos nace, ¿verdad?, como una ilusión muy grande que tenía el doctor de grata memoria y mi respeto, Chosoni. Pero ellos tenían... Que para ese momento era el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Sí, cómo no, y tenía todo ese contacto que tienen los decanos. Entonces él empieza a querer hacer el centro de investigación. Y yo le digo, doctor, ¿pero por qué tenemos que empezar por injundiosos tesis de investigación? ¿Por qué no empezamos con las cátedras jurídicas? Porque yo pertenecía a las cátedras de la universidad acá, de la cátedra de jurídica de Simón Bolívar, con Benicia Sánchez. Entonces ahí él me dice, ¿y cómo hacemos? Entonces ahí empiezo, yo llamo al doctor Mendoza, llamo a todo ese grupo de las cátedras jurídicas, me dan el formato de cómo hacer las cátedras jurídicas y empieza nuestro centro de investigación. Entonces yo estaba entre la coordinación, ¿verdad?, de un grupo de dirección de escuela, pero entonces el doctor Chosoni dice, no, pero usted no puede hacer eso, renuncie por acá y se me viene a trabajar conmigo. Dicho y hecho, así lo hicimos. Nace el centro de investigación con trabajos muy interesantes, entre eso la doctora, que ahora es colega, abogado, Gilda Alvarado, y yo presentamos la primera ponencia y tesis, ¿verdad?, de investigación por la Universidad Fermín Toro. Y después de eso entro a la coordinación y comento yo que por qué no ponemos el centro de investigación va a las aulas. ¿Por qué? Porque cuando iban los estudiantes a preguntarnos, que yo les decía, yo no soy muy hábil con la computadora, pero ustedes sí, vamos, ¿qué quieren? Entonces investigábamos y decía yo, investigando ando. Ese fue también del grupo de la doctora Rosa, que también decía investigando ando. Entonces volvemos a lo del centro de investigación y así empieza el centro de investigación a las aulas. Damos charlas, empezaron después los foros, empezaron a involucrarse los profesores, porque tenemos un registro de profesores de investigación
que preparan las ponencias con los alumnos y las llevamos a el auditorio. Bueno. Doctora, ahora mirando a esa cámara, me gustaría que nos pudiera decir a todos los que nos están viendo en este momento, ¿cómo le gustaría ser recordada a Raquel Rimmer de Orellana? Como una persona de entereza, alegre, madre, por sobre todas las cosas, y amiga. Tengo un gran culto a la amistad, gracias a todos los amigas que me han, pero sobre todo como una persona de bien. Qué bueno, y qué buen final, ¿no? En esta conversación que hemos tenido, doctora, gracias por abrirnos las puertas de su casa y también poder estar allí viendo algunas hojas de vida que quizás no son tan visibles para muchas personas que la conocen y la respetan, es por su aporte en el mundo de la solidaridad, por el Club de Leones, en la academia, por la Universidad Fermín Toro, concretamente la Escuela de Derecho, y también como la parte de juez que por más de 3 décadas pues estuvo adelantando. Gracias por estar con nosotros en 60 minutos. Gracias a usted por permitirme dar un poco de lo que soy. Por cierto, ojalá y algún día pueda terminar un libro, o mejor dicho, unas reflexiones sobre la vida de Raquel Rimmer desde su perspectiva. Y bueno, sería bastante interesante. Y en la cámara y producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.